Con el coronavirus encima, las economías en crisis y la gente muriéndose de hambre, los gobiernos están pensando en la solución más simple y más humanitaria: entregarle plata a la gente. ¿De qué es renta básica universal? ¿Cómo financiarla? ¿Y por qué es necesario implementarla en Colombia? Eso es lo que hablaremos en el capítulo de hoy. Yo soy Pablo Simanca, @PabloSimancaCC, y bienvenidos a Contracorriente. La renta básica no es más que un ingreso que, independientemente de si trabajas o no, te debe corresponder. Esta medida se propone como una salida de la pobreza o como una medida de choque o contención en periodos de crisis o recesión. Para el caso colombiano la propuesta es un poco distinta, pero ya miraremos en su momento, en un ratico. Por ahora veamos cuáles son los potenciales beneficios de una medida como esta. Lo primero es que permitiría a trabajadores esperar por mejores ofertas sin tener que tomar cualquiera a la primera. Segundo, ofrecería una buena base de manutención a los trabajadores informales, pues que en Colombia son la mayoría, contribuyendo a combatir el estrés fruto de la zozobra de la búsqueda del pan diario, más teniendo en cuenta que el estrés es un factor de riesgo cardiovascular muy importante y es una de las, afecciones o agrupa muchas de las afecciones de las cuales sufren muchos los colombianos. Por otro lado, sería más fácil poder emprender también proyectos personales y comerciales. Tercero, en el caso de países con bajos niveles de natalidad, esto podría ser un estímulo para que las personas opten por tener hijos. Cuarto, sería más fácil optar también construir una formación académica más sólida, pues como un plan de vida, ya que no tendría uno que, preocuparse tanto por suplir sus necesidades básicas más sentidas, sino poder, dedicarse a la formación académica y luego ya, dar un salto a sectores del mercado laboral más especializados, ya o que requieran, un mayor nivel de formación. En resumen, eso, podría ofrecer mayores niveles de independencia. Y por último, en cuanto a la crisis actual, serviría tal y como está planteada, la propuesta que tiene el Congreso y el Comité Nacional de Paro, como un colchón, un salvavidas para millones de colombianos en una situación de franca vulnerabilidad. En la medida en que le transferimos estos recursos importantes a la gente más pobre de Colombia, ¿qué es lo que va a suceder? Que ellos van a comprar más. Y si ellos compran más, pues estimulan el desarrollo económico. Esto es bien importante tenerlo en cuenta. Entonces va a vender más el comercio, va a poder vender más la industria, más el agro, y todo eso termina como generando una especie de círculo virtuoso, llamemos, que tiene que ver con el desarrollo del país. Uno de los impactos más negativos de esta pandemia es que la economía... Pero bueno, miremos la propuesta concreta que se desarrolla en Colombia, que es un poco distinta a lo que entendemos o lo que se entiende como renta básica universal. Primero, la propuesta es impulsada principalmente por el Comité Nacional de Paro, que agrupa organizaciones sindicales, estudiantiles, étnicas y agrarias, así como por 68 congresistas de partidos políticos de todos los orígenes. Entonces, ¿de qué se trata esta propuesta? Básicamente busca llegar con esta renta básica a 9 millones de familias, que sumarían más o menos 30 millones de personas en situación de vulnerabilidad, ya sea por haber perdido sus trabajos o por engrosar las filas de la informalidad. Todo esto como una forma de paliar los efectos de la crisis económica que en Colombia se ha profundizado aún más con motivo de la pandemia ocasionada por la COVID-19. Concretamente, se consignaría un salario mínimo, es decir, un poco más de 870.000 pesos por familia cada mes durante 3 meses, o sea, los primeros 3 meses. Luego de esos 3 meses, el monto pasaría a ser de medio salario mínimo, es decir, poco menos de 440.000 pesos por familia cada mes por 2 meses adicionales. Es decir, el programa cubriría unos 5 meses y los primeros 3 meses serán de un salario mínimo completo por familia y ya los últimos 2 meses, el cuarto y el quinto, serían medio salario mínimo por esas mismas familias. Esto tendría un costo aproximado de 30 billones de pesos. Los congresistas argumentan que la propuesta tiene definidas sus fuentes de financiación, que serían redireccionamiento del gasto público buscando que las necesidades más sentidas de los colombianos, más vulnerables dentro de los vulnerables, sean satisfechas a través de esa inyección monetaria. Como segundo punto, el refinanciamiento de la deuda pública, que superó en el presupuesto anual de la Nación para el año 2020 los 53 billones de pesos en el presupuesto general de la Nación. Y por último, la posibilidad de que el Banco de la República le otorgue un crédito de emisión al gobierno nacional, sin intereses y a un plazo indeterminado. Visto esto y teniendo en cuenta la reticencia que pueda haber frente a este tipo de medidas, miremos uno de los prejuicios más extendidos sobre la renta básica,
el derroche y, como diría nuestra vicepresidenta estrella, los atenidos. Es que esto acá no es atenido saber qué hace el gobierno por cada uno de nosotros. ¿Qué hacemos nosotros para que el país progrese? ¿Qué hacemos para que nuestros... Aunque la vice diga que la gente en Colombia mantiene atenida lo que el gobierno le pueda dar, pues lo cierto es que la cosa no es así. La misma informalidad es muestra el empuje y la energía de los y las trabajadores colombianos que salen a la calle a exponerse a todo tipo de maltratos y a la inclemencia del tiempo. Todo esto en pro del sustento diario de sus familias. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos atenidos? Pues los ganadores de las ejecuciones tributarias, por decir al menos alguna cosa, porque pues yo creo que los grandes negociantes y contratistas del Estado también tienen muchos atenidos, pero lo cierto es que vamos a ver solamente este punto, pues para no alargarnos en este capítulo. ¿Qué es una exención tributaria? Es, digamos, cuando usted en el colegio le decían que quedaba exonerado un examen, es decir, que no tenía por qué hacerlo, si cumplía una u otra condición. En este caso, los beneficiarios no tendrían la obligación de pagar impuestos como así lo hacemos todos los demás. ¿Esto qué ha significado para Colombia? Pues que Colombia dejó de percibir 150 billones de pesos en impuestos entre los años 2000 y 2018. Todo esto en favor principalmente de transnacionales, banqueros y todo tipo de monopolios. Entonces tenemos que grandes negociantes como Sarmiento Angulo y semejantes son los auténticos atenidos al Estado colombiano. Y antes de que se me olvide, pues acá les dejo una ñapa también, porque pues ya se ha hablado de reforma tributaria. De hecho, incluso los proponentes de la renta básica de emergencia actualmente en Colombia también tienen una propuesta, bueno, no todos, pero digamos buena parte de quienes participan de esta propuesta de renta básica también están impulsando una propuesta de reforma tributaria. Entonces la ñapa es la siguiente: cada que un mister o un ministro hable de, comillas, ampliar la base gravable, es básicamente que ustedes paguen más impuestos en favor de las exenciones de esos grandes monopolios. Entonces no olviden ese pequeño apunte. Ahora, sobre el prejuicio del derroche o el despilfarro, para esto valdría la pena también revisar cómo va la renta básica en el mundo. Veamos unos ejemplos. De otro lado, la encuesta de opinión empresarial, también de Fedesarrollo, dice que la tercera parte de las empresas del país ha despedido gente ya. Es decir, la situación del mercado laboral cada vez más complicada. Y viene la pregunta de qué hacer. Y ahí Canadá se está poniendo en práctica un programa de renta básica por 3 años que le entregaría a 4.000 residentes en condición de pobreza de la ciudad de Ontario $17,000 al año a título personal o $24,000 para el caso de parejas. Kenia. Este caso es muy particular ya que la inyección monetaria provino de una ONG, en este caso Give Directly Inc., quien distribuyó recursos entre la población pobre vía teléfonos celulares. Los resultados: se comprobó cómo creció el gasto de estos hogares en comida, medicina y educación, sin que esto significara un aumento en el consumo de alcohol y tabaco. De igual forma, los beneficiarios pudieron aplicar mejoras en sus viviendas, así como adquirir muebles. En resumen, un impacto positivo en su calidad de vida. Este caso tenía como objetivo evaluar el impacto en la consecución de empleo por parte de la población beneficiaria, que era obviamente desempleada. Y aunque no parece existir una correlación directa entre, digamos, esta inyección monetaria y el poder haber conseguido empleo, lo cierto es que sí tuvo unos beneficios o un impacto positivo en los niveles de estrés y en el bienestar de los beneficiarios. Entonces, dependiendo cómo, digamos, se quiera abordar esta experiencia, se puede decir que si fue positiva o, digamos, negativa, ya que no tuvo un impacto fuerte en la consecución de empleo, pero sí en otros aspectos importantes de la vida de estos beneficiarios. En el caso de los Estados Unidos, pues hay muchos casos. Ustedes saben que es una federación. Entonces, digamos, hay experiencias un poco más desarrolladas, como en el caso de Alaska, que financia de sus ingresos del petróleo una renta básica universal para sus residentes. Y tenemos en contraposición la ciudad de Chicago, en el estado de Illinois, en donde se ha considerado implementar una renta básica que tendría, al menos en un plan piloto, como beneficiarios a 1,000 familias de bajos ingresos, las cuales recibirían $1,000 mensuales. En el caso de la India, un estudio sobre un piloto de renta básica en este país arrojó que el consumo de los beneficiarios se concentró en víveres y bienes productivos, contrario al mito del que hablábamos ahorita más temprano, del exceso y la compra desenfrenada de artículos como alcohol y cigarrillos. Entonces, recogiendo todas estas experiencias y propuestas,
por decirlo de alguna forma, experimentos, vemos cómo al menos de lo que se ha podido revisar, el mito del derroche o el despilfarro no es más que eso, pues un mito o un prejuicio. Entonces vemos cómo sí resuelve, al menos en muy buena medida, o tiene un impacto muy positivo en el bienestar y en la tranquilidad de las personas. Y bueno, luego de haber visto todo esto y teniendo en cuenta la necesidad que atraviesan millones de colombianos con motivo de la crisis económica, podemos hablar no solo de la viabilidad en la implementación de esta medida, teniendo en cuenta de que si hay recursos, hay 3 propuestas de financiamiento, hay unas personas, por ejemplo, de hecho también hay una propuesta, como les decía, corriendo en el Congreso que busca una reforma tributaria alternativa que no le carga un solo peso ni a las clases medias ni a los sectores populares, sino que digamos va a las capas más altas dentro de las más altas de la sociedad que actualmente gozan de todo tipo de beneficios tributarios. Entonces, no solamente está resuelta la viabilidad de la implementación, sino también la urgencia de la misma. O sea, estamos enfrentando un panorama bastante complejo de desempleo, de paro de la producción. De hecho, ya Colombia venía muy mal antes de que llegara la crisis sanitaria. Luego se hace cada vez más urgente que esto sea una realidad, incluso tal y como lo plantean el Comité Nacional de Paro y los 68 congresistas que impulsan esta medida. El hambre y la enfermedad son 2 cosas que cada vez están más presentes en la vida de los colombianos. No es momento pues ni de vacilaciones ni de cicaterías, características que han diferenciado a Iván Duque de los demás gobernantes del mundo, independientemente de qué país sean o de qué orilla política representen, que sí han podido, insisto, avanzar en el manejo de la crisis sanitaria y en la crisis económica global y los impactos que ha tenido en sus países. Y bueno, si te gustó este capítulo, recuerda dejarnos tu like y compartir. Lo agradecemos muchísimo. Nos encuentras en Facebook, Instagram y YouTube como @contracorrientecol, así como en Spotify y demás plataformas de podcast. Yo fui Pablo, @PabloSimancacc, y esto fue Contracorriente. Nos vemos en una próxima ocasión para llevarle la contraria a todo, como buenos millennials que somos.